Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este tercer Festival de Literatura Infantil y Juvenil de Valparaíso. En esta primera transmisión que estamos realizando nos acompaña Camila Valenzuela. Ella es escritora y editora, doctora en literatura chilena e hispanoamericana de la Universidad de Chile, licenciada en literatura creativa y maestra en edición de libros y revistas por la Universidad Diego Portales. Coordina e imparte clases en el diplomado de LIG del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola José, bien, todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes. Gracias por venir. También nos acompaña Francisco Villarruel, es nuestro intérprete de lengua de señas que va a estar aquí traduciendo junto a nosotros. Así que muchas gracias, Francisco. Bueno, comencemos. Camila, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy día? Hoy día, bueno, antes de comenzar, de verdad me gustaría mucho agradecer la instancia. Me parece que es muy importante contar con momentos que estén vinculados al estudio de la literatura infantil y juvenil para relevar este campo. Así que muy contenta de estar acá y reitero el agradecimiento. En ese contexto, hoy día vamos a tratar el tema de la construcción femenina o configuración de la identidad femenina en los cuentos de hadas. Eso es lo que nos reúne el día de hoy. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a esta presentación. José, si surge alguna pregunta ahí en el Facebook o cualquier cosa, lo vamos conversando. La idea no es hacer un monólogo, sino que de poder interactuar ahí a través de Súper. esta plataforma. Sí, Entonces, lo invitamos ahí primero, a todas las personas que estén siguiéndonos en vivo, que vayan comentando en los comentarios acá de la transmisión para que vayan apareciendo también en la pantalla. así es, las y les estamos leyendo. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando nos introducimos al tema de los cuentos de hadas es, me parece, hacer una aproximación histórica, ¿no? Y para ello, entonces, debiéramos preguntarnos cuáles son o cuáles fueron las primeras conceptualizaciones en torno a estos cuentos. Muchas personas creen que fue, por ejemplo, Charles Perrault quien acuñó el concepto de cuentos de hadas, y sin embargo, no, fue Catherine Dolnois, una autora francesa inserta en una corriente llamada preciosismo, las preciosas, como que estaba muy vinculado a esta idea de relevar un lenguaje que ya no fuera el lenguaje tradicional patriarcal, sesgado, ¿no es cierto?, sino que incorporara otras problemáticas y cuestionamientos que estaban teniendo las mujeres en la Francia de aquella época. Mujeres, por supuesto, burguesas, letradas. Y les tengo acá el libro de Catherine Tolnoy que fue editado por Ciruela, edición editorial Ciruela. Este libro se publicó en 1697, como bien aparece ahí en la presentación, y es ahí cuando Catherine Dolnois acuña el concepto de cuentos de hadas. De hecho, el libro se titula El cuarto de las hadas. Y con ello, Catherine Dolnois de alguna manera alude a una tradición que es fundamentalmente protofeminista. Con esto, nos estamos refiriendo a una tradición que, si bien no podemos insertarla dentro de la corriente feminista como la entendemos hoy, sí tiene ciertos gérmenes, ¿no?, que dan cuenta de inquietudes de aquella época que tenían las mujeres y que se pueden insertar, como les digo, en esta corriente protofeminista. Como por ejemplo el matrimonio. En aquella época las mujeres burguesas estaban, francesas y burguesas estaban condenadas, por decirlo de alguna manera, al matrimonio. Tenían que casarse sí o sí. Ese era su único y gran destino en la vida. Y, por supuesto, era un matrimonio que ellas no elegían, era un matrimonio concertado. Y gran parte del grupo de las preciosas, entre ellas Catherine Dolnois, en este texto, El cuarto de las hadas, lo que hace, por ejemplo, es cuestionar el matrimonio por obligación. Cuestiona también otra serie de tradiciones misóginas y particularmente patriarcales que corrían por la Francia de aquella época. Entonces, cuando Catherine Dolnois alude a este concepto de cuentos de hadas, no se está refiriendo a las hadas de Perrault o de los hermanos Grimm, ¿no?
sino que se está refiriendo a unas hadas poderosas, a personajes femeninos que son activos, que no esperan en ningún momento a que llegue el príncipe azul a salvarlas, sino que por el contrario son ellas quienes llevan las riendas de su vida. Me gustaría, por ejemplo, citar uno de los cuentos de Catherine Dolnois que se llama, si tú quiero decir, Finita Cenicienta. Finita Cenicienta es, podríamos decir, uno de los de las primeras versiones de Cenicienta que conocemos al menos en la tradición occidental. Y hay una escena cuando ella, por supuesto, pierde el zapato, luego se encuentra con el príncipe y el príncipe le pide matrimonio. Y ella le dice no. Le responde no, yo no me quiero casar contigo, yo lo que quiero, dice Finita Cenicienta, es contar mi historia. Y eso es muy relevante, muy, muy, muy relevante, porque se contradice con toda la tradición de estos cuentos maravillosos que proliferaban en aquella época, ¿no? Donde las mujeres, como les comenté, tenían como único destino el matrimonio. Entonces, si se fijan, es muy importante este tema de la conceptualización porque nos ayuda a entender que hay distintos tipos de hadas. Están las hadas representadas por la tradición patriarcal, en la pluma de Charles Perrault, ya los dijimos, de Jacob y Wilhelm Grimm, o también de Jean-Baptiste Basile, ¿no es cierto?, con el Pentamerón. Pero están las otras hadas, las hadas de las preciosas, entre ellas, como ya lo hemos enunciado, Catherine Dolnois, que lo que quieren al inaugurar este género, es justamente relevar la importancia de una identidad femenina otra, una identidad que no se rige por los parámetros de la ideología patriarcal, sino por aquellas inquietudes que eran propias de las mujeres de aquella época. Y pese a todo este recorrido histórico, lamentablemente el concepto tiende a relacionarse o a atribuirse con Charles Perrault, ¿no? A una tradición de autores que son hombres. Yo me imagino que acá posiblemente muchos de ustedes ni siquiera habían escuchado el nombre de Catherine Dolnois. No es menor, por ejemplo, que Catherine Dolnois haya publicado este libro en 1697 y recién el año, si no me equivoco, 2012, Siruela lo tradujo al español. O sea, uno puede encontrar traducciones de Charles Perrault, de los hermanos Grimm, en todos lados, en internet, pirateado, no pirateado, con ilustraciones, sin ilustraciones, pero con Catherine Dolnois no, está solamente esta traducción y que más encima ni siquiera incorpora su nombre, no le pusieron Catherine Dolnois, le pusieron Madame Dolnois, no. Entonces aquí hay un fenómeno de invisibilización de la autoría femenina que nos vuelve a poner en un estado profundamente desigual respecto a la autoría masculina. Y por eso, a mí me gustaría hacer énfasis en esta idea de que hay muchas conceptualizaciones que problematizan este campo de estudios. Desde la perspectiva oral, desde los estudios de la oralidad, se les llama cuentos de hadas, ¿no? Simplemente cuentos de hadas. Y con ello se invisibiliza también la tradición de las hadas de Catherine Dolnois. Jack Sipes, que es un gran estudioso de los cuentos de hadas, él lo enuncia como cuentos de hadas literarios, ¿no? O sea, por un lado estarían los cuentos orales, los cuentos populares orales, y por otro lado estarían aquellos que fueron traspasados a la escritura y que por lo tanto él los llama cuentos de hadas literarios. Vladimir Prop, ruso, plantea estos cuentos como cuentos maravillosos. Y Bruno Bettelheim, ya entrado en el siglo XX, simplemente los denomina cuentos de hadas. Entonces, si se fijan, hay varias conceptualizaciones. Yo personalmente prefiero hacer la distinción entre cuentos maravillosos cuando estoy hablando de cuentos que escribieron autores hombres y cuentos de hadas cuando estamos hablando de cuentos que escribieron mujeres, justamente para relevar esta tradición protofeminista que ya hemos anunciado. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué pasa con esta tradición de cuentos de hadas en la literatura infantil? Y por supuesto con esta ideología adulto patriarcal que ha permeado el campo de la literatura infantil. ¿A qué me refiero con que la ha permeado? Porque, bueno, la literatura para niños, niñas y niñas se ha desarrollado
en conjunto con las intenciones formativas, ¿no?, pedagógicas, que la sociedad adulta y patriarcal ha construido en torno a la infancia. Es decir, nosotros tenemos una idea de lo que debiera o no ser la infancia, de lo que debieran o no leer los niños, ¿no? Y según eso construimos un canon de la literatura infantil. Y en particular los cuentos de hadas, o los cuentos maravillosos más bien, han construido en ese sentido modelos del ser niño hombre y modelos del ser niña mujer que van en consonancia con los imaginarios vigentes en cada momento histórico, ¿no? O sea, uno lee, por ejemplo, los cuentos que escribió o literaturizó Charles Perrault, y ahí hay un concepto de infancia que es distinto al que desarrollan los hermanos Grimm. Y por supuesto también es distinto en relación a las reescrituras que se han hecho durante los últimos años. Entonces, estos cuentos de hadas de alguna manera reproducen, transmiten y por supuesto con ello perpetúan estereotipos y roles de sexo-género que son predominantemente patriarcales. Ya lo vamos a ver entonces en la siguiente diapo. Dice Gemma Luch, una gran estudiosa de la literatura infantil y juvenil, que me imagino que varias de ustedes ya conocen. Ella plantea, y cito, que todo relato transmite una determinada visión ideológica, y en la literatura infantil y juvenil todavía más, porque supone la relación con un niño, con el futuro miembro de una sociedad al que hay que instruir, ¿no es cierto?, formar, en los hábitos sociales, en las actitudes hacia la vida o hacia el resto de los miembros de la sociedad. ¿No es cierto? O sea, con esta cita de alguna manera recogemos lo que ya hemos venido enunciando antes, recién, ¿no? O sea, la literatura infantil permite de alguna manera transmitir, reproducir y con ello consolidar visiones de infancia por un lado, pero también por otro, estereotipos y roles de sexo-género. Siguiente diapo. Ahora, los cuentos de hadas o los cuentos maravillosos, como prefiero decirles yo, ofrecen una idea dicotómica sobre qué significa ser mujer y ser hombre, ¿no? Esta idea dicotómica tiene que ver fundamentalmente con que se construye una feminidad que es ideal para el patriarcado, utilitaria para el patriarcado, y por otro lado, una identidad del ser hombre que está inserto dentro de una masculinidad hegemónica. No tenemos en los cuentos maravillosos masculinidades marginales. Y si lo están, bueno, están ahí como una crítica desde la perspectiva de estos autores. En particular estoy pensando en Charles Perrault y los hermanos Grimm, que son posiblemente los más canónicos, ¿no? Y estos cuentos entonces van planteando, por ejemplo, cómo vestirse, ¿no? Las princesas usan vestidos, los hombres usan pantalones. Cómo hablar. Esto es muy interesante, cómo hablan los personajes en los cuentos de hadas, porque mientras los personajes hombres tienen un discurso directo, ¿no? O sea, 2 puntos, guión, el personaje habla, las mujeres o los personajes femeninos tienen un discurso indirecto. Ellas no hablan, es el narrador el que habla por ellas. Es el personaje hombre el que piensa lo que quizás está pensando la protagonista femenina. Pero es muy difícil encontrar en los cuentos de Charles Perrault o en los cuentos de los hermanos Grimm a un personaje femenino hablando con estilo directo. Siempre hablan desde lo indirecto, ¿no? ¿Cómo caminan también estos personajes? O también estos cuentos nos dicen, por ejemplo, cómo tener éxito en la vida y cómo evitar el fracaso. O sea, en el caso de los personajes femeninos tenemos a brujas que cuentan con un grado de poder, de autonomía, de capacidad de decisión sobre sus propias vidas. ¿Y cómo terminan las brujas de los cuentos de hadas? Terminan muy mal, ¿no? Terminan muy mal. Terminan aisladas de la sociedad o incluso ni siquiera sabemos qué pasa con ellas al final de la historia. En La Cenicienta, por ejemplo, sabemos qué es lo que pasa con las hermanastras de Cenicienta, pero la madrastra desaparece. No tiene final. No existe en el final del cuento. Yo no podría decir, bueno, pero es un detalle que no tenga un final en la historia. Y no es un detalle.
Porque en contraposición a eso no hay ningún personaje hombre en estos cuentos, en los más de 200 cuentos de los hermanos Grimm, y al menos en los 8 cuentos de Charles Perrault, no hay ningún personaje masculino que deje de tener final. Todos encuentran final en la historia que se está relatando, mientras que las mujeres no. A menos, claro, que sea una mujer que está inserta dentro del femenino ideal. Y ahí ese final ya lo conocemos todos, ¿no es cierto? Ese final es el matrimonio. Vivieron felices para siempre. Ahí termina la vida de esta protagonista femenina. Entonces, claro, nos dicen cómo vestirse, cómo hablar, cómo caminan, cómo tener éxito o fracasar en la vida, qué piensan, qué sienten estos personajes o qué desean según el sexo género que ellos representan. Entonces, mientras el príncipe, por ejemplo, lo que desea es salir a la aventura, matar dragones, conocer una princesa, la más bella del reino, por supuesto, ¿qué es lo que espera la princesa, el personaje femenino? ¿Espera salir a la aventura? No, ¿cierto? Espera al príncipe azul. Sé paciente, sé cauta, no hables, no grites, obedece y vas a tener tu final feliz. Contradice esa ideología patriarcal y no vas a estar en el final de la historia, o si lo estás, bueno, van a venir las palomas a picarte los ojos, te vas a tener que cortar los talones para que entre el zapato, ¿no? Entonces, de forma evidente, pero al mismo tiempo silenciosa, los cuentos de hadas clásicos, los tradicionales, ¿no?, reproducen y con ello van consolidando estas relaciones de dominación y de obediencia. Y digo de forma evidente pero silenciosa porque no es algo que esté oculto ahí en el cuento de hadas. No es que uno lea el cuento de Charles Perrault, no sé, Barba Azul, por ejemplo, o cualquiera, y no esté ahí la moraleja, no. O sea, Charles Perrault, de hecho, termina su cuento y explícitamente añade ahí la moraleja final. En el caso de Barba Azul, la moraleja es, bueno, las mujeres curiosas mueren, y mueren con razón, ¿no? O cuál es la moraleja en el caso de la diapo anterior. ¿Cuál es el ejemplo, o la moraleja, quiero decir, de Caperucita Roja? Bueno, mujer, no te apartes del camino, no desobedezcas, porque si no el lobo te va a comer. Y si el lobo te come, no es culpa del lobo, si el lobo es lobo. El lobo tiene instintos naturales que necesita saciar, ¿no? Entonces la culpa no es del lobo, la culpa es tuya, mujer, que te apartaste del camino, que no hiciste caso de la advertencia. Entonces, ese tipo de argumentos que se repiten y se repiten y se repiten, que están ahí de forma evidente, se normalizan, se naturalizan. Y nosotros entonces, dentro de la cosmovisión del cuento maravilloso, vemos como algo natural que el lobo se coma la caperucita porque ella desobedeció o porque estaba usando una caperuza roja, que es muy llamativa, ¿no? Podríamos decir incluso que en ese sentido Caperucita Roja es una suerte de parábola de la mujer a quien le gusta ser violada. Y que eso es algo que está sentado hasta el día de hoy en nuestra cultura, la cultura de la violación, ¿no? Los culpables no son ellos, los culpables son nosotras. Siguiente diapositiva. Estos son algunos de los imaginarios. Yo les traje más adelante ejemplos concretos de lo femenino. No nos vamos a detener mucho en la masculinidad ahora porque lo que nos compete es justamente la construcción de la identidad femenina. Pero tratando de hacer una pequeña aproximación a cómo se construye el niño hombre en estos cuentos, bueno, les traje 3 imágenes. La primera es de Caperucita Roja en la versión de los hermanos Grimm. Esa ilustración en particular. Digo de los Grimm porque en el caso de Perrault, el cuento termina con Caperucita Roja siendo devorada por el lobo. Ahí termina, o sea, ella es devorada por el lobo, la culpa es suya, luego viene la moraleja de Charles Perrault, ¿no es cierto? En el caso de los Grimm, lo que ellos hacen es incorporar la figura del cazador, que viene a restituir el orden dentro de esta casa donde hay puras mujeres que en falta de la figura masculina han sido devoradas por el lobo. Entonces,
el hombre, este personaje masculino, que por supuesto siempre es blanco, siempre es heterosexual, ¿no es cierto? También cumple con modelos de sexo-género patriarcales. Este hombre viene a poner el orden. Pero ese no es el único personaje masculino que hay en estos cuentos. También tenemos el joven y apuesto príncipe. El joven y apuesto príncipe que, como bien plantea Walt Disney en su versión del cuento La Sirenita, ¿no? Yo acá les puse una imagen de Eric, este príncipe que recorre los mares, que mata brujas malvadas, ¿no es cierto? Entonces, claro, no solamente tenemos al hombre mayor que viene a restituir el orden en el hogar, sino que también tenemos al joven príncipe aguerrido que va a la aventura y cruza los mares y cruza las tierras. Y también tenemos una tercera figura masculina que estaría representada en este caso por la figura de la bestia, en el cuento de La Bella y la Bestia, que es este hombre violento que no puede contener sus impulsos, ¿no es cierto?, y que es, por tanto, deber de Bella contenerlo, ¿no? O sea, el hombre es violento y es Bella la que tiene que domar esa violencia. Si se fijan, son todavía imaginarios, construcciones identitarias que podemos ver hoy en día. O sea, estos cuentos fueron literaturizados entre el 1600, siglo XVIII, siglo XIX, y todavía parecieran ser muy, no válidos, pero muy contemporáneos, si se quiere. Siguiente diapositiva. No ocurre lo mismo con las mujeres, ¿no? Nosotros ya lo hemos dicho, lo enunciamos en un principio, acá hay un imaginario de feminidad dicotómica. Ya vamos a ir a ver cuál es el lado B de esa feminidad, pero el lado A que estos cuentos maravillosos relevan, aquello a lo cual toda mujer debiera aspirar en el fondo, es esto que se muestra acá. Es la princesa, ¿cierto? Cauta, silenciosa, dócil, bondadosa, humilde, sin ningún tipo de poder más allá del poder doméstico, la perfecta ama de casa, la perfecta madre, hermosa, ¿no? Esa belleza es solo en la medida de que ella es buena. Si no es buena, entonces es la bruja mala, la bruja narigona, fea, anciana, ¿no es cierto? Acá se releva en estos cuentos también mucho la belleza vinculado a la juventud. Los personajes femeninos que cumplen con este ideal patriarcal son bellas porque son jóvenes, porque son buenas, porque son dóciles. Cualquier mujer que se escape, cualquier personaje femenino que se escape de ese imaginario va a habitar en la periferia del cuento maravilloso. Y acá tenemos, claro, a Cenicienta, que ya lo dijimos, es la perfecta dueña de casa, a la Bella Durmiente, que es el perfecto gomero, porque está básicamente toda la historia en silencio durmiendo, y a Caperucita Roja, que está ahí, en el margen de la transgresión. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos imaginarios femeninos patriarcales que se reproducen en los cuentos de hadas? Por un lado, podríamos decir, ya lo hemos dicho, que hay un imaginario de la feminidad positiva o ideal a los ojos del patriarcado, y por otro lado tenemos un imaginario de la feminidad negativa o marginal. Vamos a ver entonces un poco de cada uno de estos imaginarios. Dice, acá yo trabajé con este texto de los hermanos Grimm, son sus cuentos completos. Esta es una edición española, Editorial Labor, de 1955. Es una reliquia, en verdad, este texto, porque es muy difícil encontrar los cuentos de los hermanos Grimm reunidos de forma íntegra. Ellos escribieron en total 216 cuentos, y sin embargo, los que tendemos a reconocer no son más de 10, ¿no? Los que más tenemos en el imaginario. Importante en ese sentido, y acá me detengo un momento, porque no es menor que de más de 200 cuentos que escribieron los hermanos Grimm, la mayoría alude a historias y personajes masculinos, personajes hombres viviendo aventuras, ¿no? La minoría son estas princesas.
Y sin embargo, los que más recordamos son aquellos que son protagonizados por princesas. Entonces eso quizás nos podría indicar que hemos elegido como sociedad occidental a lo largo de todos estos siglos, hemos seleccionado y hemos elegido reproducir ciertos cuentos que de alguna manera nos permiten transmitir estos ideales de feminidad. Entonces, ¿qué dice Blancanieves en esta versión de los hermanos Grimm? Cito, dijeron los enanos, ¿quieres cuidar de nuestra casa, cocinar, hacer las camas, lavar, remendar la ropa, mantenerlo todo ordenado y limpio? Si es así, puedes quedarte con nosotros y nada te faltará. Sí, exclamó Blancanieves, con mucho gusto. Con mucho gusto. Entonces, claro, acá tenemos como un poco el contrato matrimonial expuesto a partir de los enanos y de Blancanieves, ¿no? Tú, mujer, vas a tener la seguridad de un techo, vas a tener comida, nada te faltará si te quedas con nosotros, hombres, pero tienes que estar dispuesta a cuidar de nuestra casa, porque es nuestra casa, no es tuya. No es tu casa, Blancanieves, tú vas a tener nuestro techo, nuestra comida, todo esto es nuestro y yo te puedo dar un poco de aquello solo si tú cumples con este contrato, ¿no? Siguiente diapositiva. En contraposición tenemos a la madrastra de Blancanieves, que es todo lo contrario a ella. Es una mujer independiente, ¿no es cierto?, que tiene mucho poder, tiene poder sobre el reino, pero lamentablemente desde los ojos de la ideología patriarcal, en el caso de los cuentos maravillosos, las mujeres que ostentan el poder no son capaces de manejar ese poder, es como que las sobrepasa, entonces son todas malvadas, son todas las brujas que tienen o reinas que tienen poder son malvadas. Una mujer con poder es peligrosa, ¿no? Dice, cito, un año más tarde el rey volvió a casarse. La nueva reina era muy bella, pero orgullosa y altanera, y no podía sufrir que nadie la aventajase en hermosura. O sea, esta reina que tiene poder es ante todo egocéntrica, ¿no? Está totalmente volcada en sí misma, no es capaz de ver lo que está pasando en el resto de su mundo, de su reino. Es frívola, porque lo que más le hace sufrir es pensar que otra mujer pueda ser más bella que ella. Y no solamente es frívola, sino que además está rivalizando, compitiendo constantemente con otra mujer para ser la más hermosa. ¿No? O sea, aquí en Blancanieves, ni en Cenicienta, ni en ningún cuento maravilloso de Perrault o de Grimm vamos a encontrar algún tipo de sororidad. Eso no existe acá. Pero sí existen los cuentos de Catherine Dolnois. Ahí aparecen hadas que ayudan a otras protagonistas femeninas, aparecen reinas que son solidarias entre ellas, ¿no? Entonces acá tenemos una visión que se reproduce desde una ideología que ya hemos dicho es patriarcal, pero también es adultocéntrica. ¿Qué queremos que aprendan los niños? ¿Qué queremos que aprendan las niñas? ¿No? Charles Perrault, en su obra de cuentos de antaño o los cuentos de Mama Oca, en el prólogo, él le dedica la obra a las mademoiselles de la corte, es decir, a las señoritas de la corte francesa de aquella época. Eso no es menor, él no le está dedicando sus cuentos a los futuros príncipes o a los futuros jóvenes que van a salir a conocer el mundo, no. Él le dedica su obra a las jóvenes de la corte. Caperucita, no te apartes del camino, el lobo te va a comer. Reina, no tengas tanto poder, te vas a volver loca, no vas a poder con él, ¿no? Una suerte como de manual de buena conducta. En el caso de los Grimm ya ni siquiera lo explicitan en el prólogo, pero además en el título, Cuentos de niños y del hogar. Cuentos para los niños que se reproducen dentro del hogar. ¿Y quién los reproduce dentro del hogar? Bueno, las mujeres. Las institutrices en aquella época, las niñeras, las madres, las abuelas, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, ¿cómo se construyen estas identidades, estos imaginarios? ¿Cómo se van configurando?
podríamos decir que se configuran en un nivel paratextual, es decir, todo lo que está fuera del texto, en los títulos, que es el principal elemento de identificación de una obra literaria, o en las ilustraciones, que sobre todo en la literatura infantil cumplen un rol decisivo, pero también en un nivel textual, en la enunciación, es decir, en el estilo, en el lenguaje, en la focalización. Nosotros ya lo mencionamos antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el estilo tiene que ver con el estilo directo o indirecto. Directo para ellos, indirecto para ellas. En el cronotopo, es decir, en la relación tiempo-espacio, vamos a ver que los personajes masculinos en estos cuentos maravillosos de Perrault o de Grimm generalmente están en una afuera, habitan el espacio público. Con suerte llegan a la casa a dormir y a comer. Pero los personajes femeninos de estos cuentos maravillosos, en cambio, habitan el espacio privado, en un tiempo totalmente indefinido, ¿no? O sea, hay una confrontación público-privado representado simbólicamente a partir de estos personajes. Y por supuesto también estos imaginarios o identidades femeninas y masculinas se construyen a partir de los personajes, a partir de sus roles, de sus acciones. Nosotros nos vamos a centrar ahora en el nivel paratextual. Para hacer en honor al tiempo, nos vamos a centrar entonces en este nivel paratextual. Siguiente diapositiva. Algunas preguntas que debieran surgirnos cuando estudiamos los títulos de estos cuentos. Por ejemplo, ¿qué tipo de títulos se pueden encontrar? Desde aquel que engloba la obra, ¿cierto? Cuentos de niños y del hogar, en el caso de los hermanos Grimm, hasta aquellos que corresponden a los diversos cuentos. ¿Cuántos de estos títulos sugieren un protagonismo femenino y qué tipo de protagonismo femenino construyen? Porque si uno revisa, como yo les he comentado, los 216 cuentos de los hermanos Grimm, nos vamos a dar cuenta que mientras está Juan el Listo, Pedro el Sabio, Pedro el Aventurero, ¿no es cierto? En el caso de las mujeres, bueno, la Cenicienta, Elsa la Loca, la pobrecita, la muchacha huérfana, ¿no? Como ellos en una esfera de acción y empoderamiento, y nosotras, o ella, los personajes femeninos, envueltas en una completa vulnerabilidad. ¿A qué aspectos de la feminidad aluden estos títulos? ¿Les designan acaso determinados espacios, actividades o comportamientos a sus personajes? ¿Mencionan sus nombres y acciones o por el contrario son títulos que se basan en estos arquetipos femeninos que son funcionales para la trama argumental? Bueno, y tratando de responder entonces a estas preguntas, en la siguiente diapositiva vamos a ver que si estudiamos entonces estos más de 200 cuentos en el caso de Jacob y Wilhelm Grimm, vamos a encontrarnos con tres categorías principales. Los cuentos que en el título aluden a los humanos, aquellos que aluden a los animales y otros que podríamos decir que son neutros, que no son animales ni humanos, son cosas como floreros, lápices, ¿no es cierto?, que son neutros, no hay sexo-género ahí. Bueno, de esas tres categorías, los títulos que aluden a lo masculino representan un 39%, mientras que los títulos que aluden a lo femenino son un 19%. Y lo mismo se replica, esta diferencia se replica en los animales, es decir, los animales feminizados, la gatita, la zorrita, y digo con diminutivo porque aparece así, representa un 5,82%, mientras que aquellos animales que representan a la masculinidad, el zorro intrépido, el león valiente, ¿no es cierto?, aluden a un 12,10%, representan, digo, a un 12,10%. Entonces, si se fijan, solo en un nivel paratextual, solo fijándonos en los títulos, ya podemos ver que los hombres, los personajes masculinos ostentan mucho más protagonismo que los personajes femeninos. Y eso, bueno, ustedes me podrían preguntar, ¿pero qué tiene que ver eso con la construcción identitaria? Bueno, tiene mucho que ver. Primero porque nos vemos menos representadas en los cuentos, nos vemos menos representadas en la literatura, nos vemos menos representadas en el arte,
O en el caso del arte somos muy objetivizadas, pero no somos autoras, ¿no? Basta entrar a un museo y darse cuenta de cuántas mujeres pintadas hay ahí, pero cuántas de esas mujeres están ahí exponiendo, ¿no? Bueno, eso mismo ocurre acá. Tenemos menor representatividad. Y la representatividad que tenemos es además desde la esfera de la ideología patriarcal, es decir, representan una feminidad totalmente idealizada. Ya lo mencionamos, o sea, hay más de 200 cuentos, de ellos al menos más de un 40% se refiere a los personajes masculinos y sin embargo los cuentos que más recordamos son aquellos protagonizados por mujeres. La Cenicienta, la Blancanieves, Caperucita Roja, la Bella Durmiente, ¿cierto? Entonces, volvemos al inicio. Hay una selección, hay una reproducción, hay una transmisión y por lo tanto una consolidación de ciertos cuentos por sobre otros, que parecieran, al menos esa es mi hipótesis, ir en relación con los modelos de sexo-género imperantes de cada época. Siguiente diapositiva. Ahora, si nos detenemos en las ilustraciones, también debiéramos hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas niñas, mujeres o ancianas son representadas en estas ilustraciones? ¿Cómo son retratadas? ¿Cuáles espacios ocupan y con quiénes comparten esos espacios? ¿Cómo son sus posturas con relación al resto de la composición? ¿Denotan acción, pasividad o aventura o espera? ¿Cómo están representadas entonces estos personajes femeninos en las ilustraciones de cuentos como Charles Perrault o de los hermanos Grimm? Vamos a ver que, siguiente diapositiva, mientras que los hombres o los personajes masculinos, este imaginario de masculinidad hegemónica, ¿no es cierto?, blanca, heterosexual, representa un 33%, los imaginarios de feminidad positiva o ideal representan un 34%. Entonces acá nos queda un poquito como la duda, ¿no? Podríamos pensar, bueno, pero esto es bueno. Quizás en los títulos las mujeres no estamos representadas, pero en las ilustraciones sí. No, no es así, porque volvemos a lo que les decía anteriormente respecto a que las mujeres siempre hemos sido objeto del arte, hemos sido objetivizadas por los hombres, que son los autores, pero no somos nosotras las creadoras, ¿no? Eso pareciera ser en el discurso oficial. Entonces, esto ocurre con el imaginario de feminidad positiva o ideal. Claro, son más representadas que los hombres, pero están ahí en tanto objetos, no en tanto sujetos. Y, por el contrario, aquellas mujeres que se desmarcan de este imaginario patriarcal y que, por lo tanto, representan una identidad negativa, ¿no es cierto?, marginal, bueno, ellas representan solo un 4%. Entonces acá estamos reafirmando la hipótesis, ¿no? Reafirmando el hecho de que se construyen imaginarios de feminidad en razón de una ideología patriarcal que se promueven, se alimentan hasta solidificarse, anclarse, a tal punto que nos parece normal. Nos parece normal que todas las princesas de los cuentos de hadas quieran casarse, ¿no? Y vivir feliz para siempre. Ahí termina su vida. Siguiente diapositiva. Y acá les traje dos imágenes que están dentro de la edición que tengo yo de los hermanos Grimm. En la primera, si se fijan, es la portadilla, aparece ahí cuentos, y bueno, aparece esta anciana, ¿no?, relatando estos cuentos a niños y niñas. Ustedes podrían decirme, bueno, pero esta anciana está en el espacio público, si se quiere, está en el bosque, ¿no? Pero no es así, porque si se fijan, no es un bosque que se abra, sino que es todo hacia adentro. Ella pareciera ser que se está cobijando en el bosque y a la vez es labor de ella instruir a los niños y a las niñas en estos cuentos. Está tan cercana a la naturaleza, de hecho, que por algo abajo de la composición, o al inicio, si es que uno lo ve de abajo hacia arriba, está esta cierva con sus pequeños ciervitos, ¿no? Está vinculado, como bien dice el título, cuentos de niños y del hogar. Cuentos como para maternar, si se quiere.
Y esto no es algo nuevo, esta lucha como cultura-naturaleza no es algo nuevo desde la teoría feminista, ¿no? O sea, acá nuevamente se está relacionando a la mujer con lo natural, con la naturaleza, con la reproducción, con los cuidados del hogar, con la crianza. Y en la fotografía o en la imagen de al lado tenemos a dos mujeres también, ya esto es totalmente en el espacio privado, al interior del hogar, bordando, haciendo labores, entre comillas, propias de las mujeres. Así, estas son, yo les comparto dos imágenes, pero bueno, hay un 34% de imágenes dentro de este libro que representan esto, ¿no? Este imaginario de feminidad positiva o ideal, que como bien dice Sofía Díaz en el chat, normalizan un ideal femenino. Un ideal femenino. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, podríamos irnos como muy desesperanzados el día de hoy, desesperanzadas, ¿no? Y pensar como, bueno, todos los cuentos maravillosos están reproduciendo lo mismo, pero no, hay propuestas contemporáneas que son sumamente interesantes y les traje aquí algunas. Tenemos, por ejemplo, Boca de Lobo, del argentino Fabián Negrín, que me parece una reescritura muy interesante porque está vinculada como a una tendencia más ecologista. Me gustaría detenerme también en La joven durmiente y el uso, una novela ilustrada en realidad de Neil Gaiman, que rompe con todos los parámetros heterosexuales de La Bella Durmiente. Y también tenemos Cruzando el bosque, una novela gráfica de Emily Carroll y que plantea a una Caperucita Roja muchísimo más independiente y no condenada por esta capa roja, si se quiere. Siguiente diapositiva. Hacia el otro lado. Y también otras propuestas contemporáneas, bueno, les recomiendo muchísimo que lean a Angela Carter. Ella tiene tanto un volumen, ella ha reescrito muchísimos cuentos de hadas. Tiene uno que es una antología que se llama así tal cual Cuentos de hadas de Angela Carter. Y tiene este otro que es La cámara sangrienta, que también hay varias reescrituras. En el caso de La cámara sangrienta es una reescritura de Barba Azul. Y les recomiendo muchísimo, sobre todo esta edición que está ilustrada por Alejandra Costa, ilustradora chilena. Es una edición realmente hermosa. Luego tenemos a Amélie Nothomb, autora francesa que reescribió Barba Azul con un tono irónico, que es muy jocoso, o sea, es realmente crítico y jocoso al mismo tiempo, muy agudo. Tenemos esta propuesta de Stephen King junto a su hijo Owen King de Las Bellas Durmientes en un tono muy siniestro. Y acá, disculpen la autorreferencia, pero también está Las Durmientes, que es una de mis novelas que reconstruyen este imaginario también desde una perspectiva feminista. Entonces, claro, tenemos esta tradición que es profundamente patriarcal, pero eso no significa que no haya propuestas contemporáneas que vayan a contrapelo de esos discursos que han pretendido encasillarnos o encasillar más bien a los personajes femeninos en determinados modelos que lo único que hacen, como bien comentaban en el chat, es normalizar ciertos ideales que no van en relación con la diversidad que representamos todas las mujeres, ¿no? Siguiente, creo que con eso, bueno, ahí hay algunas referencias por si alguna quiere o alguno de ustedes quiere tomar un apunte respecto a lecturas recomendadas. Y me gustaría, de ser posible, bueno, muchas gracias, dar paso a preguntas. No sé si alguien quiere comentar, preguntar algo. Este es el momento para que podamos abrir el micrófono y conversar. Sí. Bueno, muchas gracias, Camila. Hasta el momento por el Facebook nos han llegado solo algunos comentarios acerca de la temática, que estuvo muy interesante realmente. Una mención como a la moralidad cristiana de los Grimm. No sé si quieres comentar quizás algo acerca de eso. Sí, bueno,
En ese sentido, los Grimm toman como cierta distancia de Perrault. Bueno, tenemos un siglo de distancia. Perrault publica en el siglo XVIII sus cuentos maravillosos, mientras que los Grimm lo hacen en el XIX. Y, claro, están insertos en esta moralidad cristiana que impacta directamente en los cuentos que ellos escriben, ¿no? O sea, ese profundo cristianismo, la aparición de vírgenes, de un Dios, ¿no es cierto?, no existe en Perrault. Eso es algo que incorporan ellos. Entonces, sin duda tenemos ahí tenemos una distancia, pero que al mismo tiempo es una distancia que converge con Perrault, porque puede que Perrault no hable de este Dios cristiano de los Grimm, pero de alguna manera igual está eleccionando en parámetros que son patriarcales. Claro. También Claudia Andrade nos comenta en qué medida estos imaginarios se replican o no en las versiones cinematográficas de los cuentos. Varias de las imágenes, igual que nos mostrabas, eran de los cuentos, pero en sus versiones como cinematográficas, ¿no es cierto? Sí. De la Cenicienta, de la Caperucita. ¿Cómo se replican en estas versiones? Se reproducen, se alimentan, en ningún caso van a contrapelo. Me parece que en los últimos años Disney nos ha querido engañar, engatusar, diciéndonos que está haciendo como estas reescrituras, o no reescrituras, reversiones cinematográficas pseudo-feministas, ¿no es cierto?, como en carne y hueso, digamos, ya no en versión animada. Y sin embargo es lo mismo, o sea, no hay que ir más allá de lo que pueda o no enunciar Walt Disney, como de lo que ellos pretenden o no. O sea, tenemos en estas reversiones a mujeres que cumplen con los mismos parámetros de belleza de siempre, ¿cierto? Es como cuando Disney dijo que iba a sacar esta película con su primera princesa negra, que era Tiana, ¿no? En La princesa y el sapo, creo que se llama esa. Y es como una modelo negra, ¿no? Como joven, preciosa, con un cuerpo escultural, y es como, bueno, eso no está ayudando en nada, o sea, está, al contrario, lo que hace es solidificar esta idea de que hay un tipo de cuerpo al cual todas las mujeres debiéramos aspirar. Esa no es la realidad, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que estos imaginarios no solo se replican en las versiones, en este caso de Walt Disney, sino que, como dije en un principio, se alimentan, o sea, se actualizan en la contemporaneidad y al mismo tiempo crece esa bola de nieve, ¿no? Como que de cierta manera es como funciona igual el patriarcado con esto de ir mutando y adaptándose a los tiempos y a las exigencias que va teniendo igual la sociedad. En cuanto a, ya, ok, ¿qué discurso en definitiva necesitamos seguir replicando para que el modelo de esta feminidad mute y se acomode a las nuevas necesidades también de este patriarcado, ¿o no? Exacto, y esto ocurre en los cuentos de hadas, pero si uno se va, por ejemplo, no sé, a la literatura juvenil, va a encontrar ahí otros tipos de modelos que tienen que ver, por ejemplo, con la idea de la supermujer, ¿no? Esta mujer que se viste de negro, de cuero, que mata a todo el mundo, que es como un machito en cuerpo de supermodelo, y pareciera ser entonces que lo que nos está diciendo ahora la ideología patriarcal es como, bueno, no basta con cumplir con ese ideal femenino de la perfecta ama de casa, sino que además tienes que cumplir con un ideal de masculinidad del hombre que habita en el espacio público, y es ahí porque muchas mujeres también tienen 2, 3 jornadas laborales, ¿no? O sea, salen de la casa a ser las supermujeres en el espacio público y luego llegan y tienen que cuidar a los hijos, cuidar la casa, cuidar al marido que es como el hijo mayor, ¿no? Entonces... Sí. O un sinfín de cuidados que la madre, la abuela, ¿no es cierto? También, y cumpliendo ahí una infinidad de roles, hasta el activismo, sumándolo, que sucede mucho también en la literatura juvenil, mucho también de los universos como distópicos, como este espacio público de estar como luchando. ¿En qué consideras que ha avanzado la literatura infantil y juvenil chilena en esta eliminación de estereotipos? A mí me parece que, no sé si en este momento podemos hablar como de una eliminación de estereotipos, pero sí me parece que hay más pensamiento crítico en torno a la literatura infantil y juvenil. Eso se ve, por ejemplo, en la cantidad de espacios vinculados a estudios
de posgrado que hay en torno a la literatura infantil y juvenil, a aportes que han hecho grupos como, por ejemplo, lo hace la otra LIG, ¿cierto? Me parece entonces que hay un campo que se está extendiendo y que está pensando críticamente esta literatura. A modo de ejemplo, yo estudié el pregrado en literatura y no tuve ni siquiera un curso electivo de literatura infantil y juvenil. O sea, hace 15, 10 años atrás se veía tan por encima del hombro la literatura infantil y juvenil, tan como algo que no era ni siquiera necesario estudiar, que estaba en total silencio. Hoy en día eso no pasa. Hoy en día hablamos de la literatura infantil y juvenil ya no como solamente desde la necesidad de entretener o de formar o de hacer algo didáctico, sino desde el pensamiento crítico. Y ahí también se están sumando a ese carro editoriales independientes que quieren hacer un aporte con ello. O sea, pienso, por ejemplo, en Pez Espiral, que está haciendo toda una colección de literatura infantil y juvenil que pretende hacer un aporte, ¿no? Bisturi 10 también. En fin, me parece que hay una extensión respecto de lo que existía hace, no sé, 10, 20 años atrás, y esa extensión no tiene tanto que ver quizás con publicar como si estuviésemos haciendo salchicha, sino que tiene que ver más con el pensamiento crítico, ¿no? Como relevar esta literatura como lo que es, una literatura. Uh-huh. Sí, definitivamente. Creo que en ese mismo sentido es que se levanta este tipo de instancias como el Festival de Literatura Infantil y Juvenil, tratar de resignificar, tratar de valorar igual este espacio, que creo que es fundamental igual plantearse una constante reflexión y una constante crítica igual acerca de cómo estamos realmente acompañando a la infancia y a la juventud hoy en día. En ese sentido, no sé si quizás me pudieras como comentar, yo soy madre, me encuentro constantemente enfrentada a todos estos estereotipos, ya sea como en la literatura, como en estas reversiones cinematográficas. ¿Algún consejo de mediación, de acompañamiento? ¿Cómo ir manejando en definitiva? Porque claro, van saliendo nuevas opciones contemporáneas, de nueva literatura, con otras perspectivas y todo, pero ¿cómo podemos ir mediando y acompañando en la lectura y relectura de los clásicos, de todos estos mismos ejemplos que fuimos conversando acá en esta conferencia? Sí, claro. Me parece tan pertinente tu pregunta, José, porque muchas veces me ha pasado, yo doy un curso sobre cuentos de hadas, un módulo completo, más de, no sé, 6 horas hablando sobre este tema, y muchos de mis estudiantes, cuando hablamos de esto, me dicen, bueno, profe, ¿qué hacemos entonces? ¿Censuramos los cuentos de hadas? ¿No los leemos más? ¿Cómo no queremos seguir reproduciendo estos imaginarios? Y a mí me parece que la censura nunca es el camino, sino que lo que hay que hacer es leer críticamente, pensar críticamente, ¿no es cierto? O sea, si uno va a leer, no sé, La Bella Durmiente, ya sea con alguien de la misma edad, menor, mayor, si uno va a mediar ese texto, bueno, no leerlo y decir, cerrar el texto y siguiente. No. Por eso hago como esta analogía a las salchichas, ¿no? Como algo que está saliendo y saliendo y saliendo, sino que darse el tiempo de leer ahí, como, bueno, pensando en lo que hablamos hoy día, ¿cuál es el título? ¿A qué alude ese título? ¿Cómo son las imágenes? ¿Qué le llama la atención a ese lector o a esa lectora? ¿No? Como, ¿cómo están hablando los personajes? ¿Qué personajes hablan? ¿Qué personajes callan? Como detenerse un poco en el texto. Estamos quizás tan acostumbrados durante los últimos años de leer como vemos series, como hacemos zapping, ¿no? Como puras lecturas de verano, como leer y dejar, leer y dejar. Y me parece que es necesario detenerse un poco, detenerse y observar y mediar críticamente a través de una lectura que sea crítica también y reflexiva. Claro. Claro, y tomando estas mismas variables que fueron las que fuimos comentando acá durante esta transmisión, el tema de las ilustraciones, quiénes aparecen, cómo aparecen, lo que mencionabas de la forma de caminar, la forma Exacto. de que si hablaban de forma directa o indirecta, creo que es súper interesante igual poder contar con esas herramientas de cómo mirar críticamente la literatura, en especial en este tema que es tan importante, la literatura infantil y juvenil. Así que muchas gracias, Camila. Estuvo increíble. Creo que
quedamos con muchas reflexiones súper importantes, muy interesantes, y creo que además con muchas herramientas para poder seguir enfrentando y participando igual de esta lectura crítica de la literatura. Así que a la gente que nos está viendo, les invito a que sigan participando del festival. En la tarde vamos a seguir con otras conversaciones. Y si quieren revisar todo lo que se presentó acá, este video va a quedar subido aquí en la página del festival en Facebook. Así que pueden revisar todas las sugerencias que nos dio Camila de la literatura contemporánea, todas las herramientas, los detalles en los que fijarse, van a estar aquí, así que muchas gracias, y ojalá poder seguir conversando acerca de esto en otras instancias. Muchas gracias a todos por estar aquí un día sábado y muchas gracias también a la organización por haberme invitado. Fue un gusto estar aquí. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao.